no sé nada de la venta de deuda de El Salvador a China, pero sí efectivamente dice David Quintero, ¿será que no conocen el destino de las naciones que caen bajo la nueva ruta de la seda? Pues el destino de esas naciones básicamente es dejarle recursos a China. China no tiene ningún objetivo ideológico en este momento, no está tratando de convertir a nadie en comunista. Nah, quiere el control económico, quiere el dominio, eh, entiende que el dominio, pese a que necesita un poderío militar que tiene, China entiende perfectamente que el dominio se da por la vía de la economía. Y está en realidad dominando buena parte del mundo por la vía de la economía, por la vía de, por ejemplo, cuando se dedicó a producir cosas que no estaba produciendo nadie más, como los microchips. Ahora Estados Unidos ha despertado un día, Biden, seguramente no él, sino alguien que está informado, tocó el hombro y dijo, oye, nosotros no producimos microchips, como estos no cierran el grifo, así como Putin le cerró el gas a Alemania, no podemos hacer ni consolas, ni teléfonos, ni grandes supercomputadoras para hacer la guerra. Y entonces Biden ha emprendido una enorme campaña para que Estados Unidos produzca microchips. China ha sido enormemente inteligente, siniestramente inteligente. Y para los países que caen bajo el dominio de la ruta de la seda, de la nueva ruta de la seda, pues fundamentalmente lo que hace es hacerse con recursos que le permiten aumentar su dominación, sobre todo puertos, petróleo, materias primas de gran valor, que es de lo que se ha ido apoderando China en los últimos años, en los países que creen que China les está haciendo un gran favor al darles unos créditos que sabe que no van a poder pagar. Mira, el problema es nuevamente, si el FMI o los propios Estados Unidos o Francia o Inglaterra prestaran en esas condiciones y luego se apoderaran de los puertos que se construyeron con sus préstamos y que los países que construyeron los puertos no pueden pagar, fue un caso en Sri Lanka, el mundo estaría escandalizado, gritaría imperialismo sucio, saldría a las calles con sus pancartas, dejad solos a los ceilaneses, a los ingaleses, perdón, porque esto es aterrador, un país se ha apoderado de sus recursos, préstamos depredadores, maldito a Fondo Monetario Internacional, maldito Banco Mundial, maldito Rockefeller. No sé por qué, pero siempre acaban con Rockefeller. Pero como lo hace China, hay un silencio en nuestros alrededores que es bien preocupante, porque lo que está haciendo China es absolutamente depredadora e imperialista también, y no es algo que se pueda ni aplaudir ni reconocer de ningún modo. Y digo, la gente que hoy todavía te llora por el Fondo Monetario Internacional, no te llora por lo que está haciendo China. Incluso, obviamente, son dos mundos totalmente distintos. El Fondo Monetario Internacional te ayuda a la estabilidad económica a cambio de una serie de medidas neoliberales o de ortodoxia económica, como le llaman, que no son generalmente buenas para las mayorías de los países, pero bueno, el día que lo pagas te dejan, ¿no? Pero China, una vez que se queda con tu puerto, te deja, pero sin el puerto, o sin el petróleo, o sin las minas, o sin todo aquello que se construyó con lo que te prestaron. Así que